Hola, hola, bienvenidos a esta edición de día domingo 27 de junio del 2021. Nuestro programa es el número 178 de esto que llamamos Lee conmigo la Biblia. Queremos invitarlos, como lo hacemos cada día, a reflexionar sobre los capítulos que vamos a leer y compartir junto al devocional del día de hoy. ¿Nos acompañan? Y nuestro devocional del día de hoy se titula El Dios de los Milagros. Aquel dolor comenzó hace muchos años y se volvió extremadamente agudo después de estar tiempo en la Marina de Inglaterra. El cartílago bajo el menisco había desaparecido completamente. El año pasado fue el peor, cuando los ligamentos y tendones se torcieron y el menisco se hundió en un ángulo de 45 grados. Ha sido un camino muy largo y doloroso. No podía sentarme ni estar de pie por mucho tiempo. Para abreviar, decidí probar e intentar con Dios. Fui a un fin de semana a la iglesia y accedí con mucha renuencia. Escuché a la gente dando testimonio mientras pensaba, ya. Cuando alguien dijo algo acerca del tema del cartílago en una palabra de conocimiento, me quedé sin aliento. Dejé de orar por mí y sentí a Dios moviéndose en mi rodilla. Caí de rodillas para probarlo y no sentí ningún dolor. Simplemente es milagroso. Anoche salí a correr. Era la primera vez en muchísimo tiempo que no tenía ningún dolor. Dios es real. Esto lo escribió Kinsey Bellot después de un fin de semana en la iglesia en un email titulado Una nueva rodilla. Dios es un Dios de milagros. El Salmo 78 nos habla de recibe el milagro de la provisión de Dios. El salmista continúa contando la historia del peregrinar del pueblo de Dios desde Egipto a la tierra prometida. A pesar de la milagrosa provisión de Dios, volvieron a pecar contra Él, se resbalaron y le exigieron comida a su antojo. Dios los ayudó de todos modos, hizo que les lloviera maná para que comieran, pan del cielo les dio de comer. Esto prefiguró la comida espiritual que Jesús provee. De la misma manera, cuando golpeó la roca, el agua brotó en torrentes. Dios provee el agua de la roca de una manera milagrosa. Aún así, el pueblo siguió dudando de Dios porque no confiaron en Dios, ni creyeron que Él los salvaría. Aunque los milagros sean portentosos, no siempre hacen que la gente crea en Dios. El milagro del agua brotando de la roca sucedió verdaderamente, pero también prefiguró y anticipó algo aún más sorprendente. El apóstol Pablo escribe, y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. 1 Corintios capítulo 10, verso 4. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu. Juan capítulo 7, versos 37 al 39. El capítulo 17 y 18 de Hechos de los Apóstoles nos cuentan sobre cree en el milagro de la resurrección de Jesús. El mensaje de Jesús cuando fue a Atenas, Pablo comenzó a hablar a la gente de su nivel. No empieza por el Antiguo Testamento como lo hizo con los judíos proclamando que Jesús es el Mesías, sino que empieza refiriéndose a cómo adoran al Dios no conocido y se sirve de eso para explicarles acerca de Jesús. La predicación de Pablo es notablemente positiva. En vez de reprocharles su idolatría, les explica, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Dice 3 cosas sobre Dios. Él es el creador, es autosuficiente y todos lo necesitamos. Pablo prosigue citando con aprobación a sus poetas, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho. Los cristianos no tienen el monopolio de la verdad. Dios se ha revelado a sí mismo en la creación y encontramos
intuiciones notables acerca de él en las fuentes seculares. Su charla llega al cúlmine cuando proclama el mayor y más importante milagro de la historia, la resurrección de Jesús. Pablo sostiene que tiene pruebas históricas de la resurrección, pues se encontró con el Señor Jesús en el camino a Damasco. Las implicaciones de esto son enormes. La muerte no fue el final para Jesús y no lo será para ti ni para mí. También tú serás resucitado a la vida. Aquí Pablo dice que la resurrección es la prueba de que Dios ha dispuesto que un día Él va a juzgar a todo el mundo con justicia mediante su hombre elegido, Jesús. Dios dio a la gente la oportunidad de dar una respuesta a este mensaje. Las reacciones al escuchar la charla sobre Jesús y la resurrección de los muertos fueron muy similares a las que experimentamos hoy en día. Algunos se rieron. Dice el verso 32, unos se burlaban. No te sorprendas si cosechas esta reacción en alguna gente. Otros se mostraron interesados. Dice el verso 32 en su última parte, otros le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. Hoy en día mucha gente, como pasa hoy en día, está genuinamente interesada, pero necesita tiempo para escuchar más y pensar todo el asunto. Otra de las reacciones es que algunos creyeron. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Creyeron de manera inmediata, como dice el verso 34. Es poco habitual, pero maravilloso, cuando la gente acepta a Jesús la primera vez que oye hablar de él. Cuando Pablo fue a Corinto, probablemente predicó el mismo mensaje de Jesús y la resurrección. Cada sábado Pablo iba a la sinagoga donde hablaba y trataba de convencer a tantos judíos como los no judíos. No les pedía que tuvieran una fe ciega. Tu fe no es irracional. De hecho, la vida y la muerte y la resurrección de Jesús dan razones para creer. Es posible persuadir a la gente basándose en las pruebas que hay. Si Jesús fue resucitado milagrosamente de los muertos, eso prueba de que Jesús es el Cristo. De nuevo, como en Atenas, hubo diferentes respuestas. Algunos lo insultaron, aunque otros creyeron. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Primera de Reyes, capítulo 18 y 19, nos habla sobre experimenta el milagro del fuego de Dios. Dios realizó un milagro notable con la mediación humana de Elías. Esta narración subraya la naturaleza sobrenatural del suceso. Todos tenemos que decidir cómo vamos a vivir y a quién vamos a seguir. Elías dice, ¿hasta cuándo van a ser indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. Prepara una prueba para ellos y les dice, el que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Servir a dioses hechos de manos humanas es algo fútil. Por más alto que gritaron, no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención, como dice el verso 29. Pero cuando Elías oró, no necesitó gritar, porque estaba orando al Dios viviente. Puedes tener la confianza de Elías cada vez que oras, sabiendo que tú también estás orando al Dios viviente, quien te oye y actuará de tu parte. Cada vez que oramos, ven Espíritu Santo, estamos pidiendo a Dios que repita el milagro de Pentecostés, cuando el fuego de Dios vino sobre toda la gente. No necesitamos gritar o agitar las emociones, simplemente necesitamos pedir. En respuesta a la oración de Elías, el fuego de Dios descendió. Cuando la gente vio esto, cayeron postrándose y gritaron, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Aquel fue un milagro portentoso, pero Elías no es diferente de nosotros. Era simplemente un ser humano, como lo dice Santiago. Después de un momento espiritual altísimo, experimentó un momento emocional muy bajo. Estaba agotado y se llenó de miedo y de desánimo. Estaba deprimido y casi con sentimientos suicidas. Él le dice al Señor, estoy harto, quítame la vida.
Cuando estamos agotados es muy fácil que sintamos que se aprovechan de nosotros, no nos comprenden y nos tratan mal. Después de un buen sueño y algo de comida recuperó las energías, pero sintió que era el único que quedaba y todos andaban tras él. En realidad no era verdad, pues había 7,000 israelitas que no se habían arrodillado ante Baal ni lo habían besado. Pero es fácil sentirse aislado y solo en tu lugar de trabajo, en tu familia o en tu vecindario cuando te congregas, por ejemplo, un domingo. Se te recuerda que no estás solo. Los caminos del Espíritu Santo son delicados. Dios habló a Elías y no estaba en el viento recio, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el suave murmullo. Con frecuencia necesitamos alejarnos de los sonidos y encontrar un lugar y un tiempo silencioso para escuchar el suave murmullo de Dios susurrando en lo profundo de nuestro espíritu. Iniciamos nuestra lectura en el Salmo 78, versos 17 al 31. Sin embargo, ellos seguían pecando aún más contra él. Se rebelaron contra el Altísimo en el desierto. Cuando pasaron hambre y le pidieron comida, en su corazón lo estaban poniendo a prueba. Ellos se quejaron de Dios y dijeron: ¿será capaz Dios de darnos comida en el desierto? Está bien que haya golpeado la roca e hiciera que de ella salieran ríos de agua, pero veamos si puede darnos también pan y carne. Cuando el Señor escuchó eso, se enojó, se encendió contra Jacob. Su ira se acrecentó contra Israel porque ellos no confiaron en Dios, porque no creyeron que Él podía salvarlos. Y así todo, Él dio mandamiento a los cielos, abriendo sus compuertas, e hizo que de él lloviera maná para que el pueblo comiera. Les dio pan del cielo. Los mortales comieron pan de los ángeles. Dios les envió comida abundante. Luego Dios hizo que soplara en el cielo un fuerte viento del oriente y sacó el viento del sur. Hizo que sobre ellos lloviera carne. Llovieron pájaros como arena de la mar. Dios hizo que cayeran en medio del campamento alrededor de las carpas. Ellos comieron hasta quedar más que satisfechos. Así les cumplió su capricho. Pero cuando todavía no acababan de hartarse y con la comida todavía en su boca, Dios se enojó con ellos y mató a los más fuertes. Hizo que murieran hasta los más jóvenes y saludables. Hechos, capítulo 17, versos 22 al 34. Entonces Pablo se levantó en la reunión del consejo de la ciudad y dijo: Atenienses, me doy cuenta de que ustedes son muy religiosos en todo. Al pasar por la ciudad vi todos sus santuarios y hasta encontré un altar que tenía escrito: al Dios no conocido. Yo les hablo de ese que ustedes adoran sin conocerlo. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Puesto que Él es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en los templos construidos de manos humanas. Él no necesita nada de los seres humanos, al contrario, los da a todos vida, aire y todo lo que es necesario. De un solo hombre Dios creó todos los distintos seres humanos para que habitaran en todo el mundo y determinó cuándo y dónde debían vivir. Dios quería que la humanidad lo buscara y aunque fuera a tientas, lo encontrara. Pero en realidad, Dios no está lejos de ninguno de nosotros. En Él vivimos y nos movemos y existimos, como dicen sus poetas, porque somos sus descendientes. Puesto que somos descendientes de Dios, no debemos creer que Dios es algo que la gente imagina o inventa. Él no es una imagen de oro, plata o piedra. En el pasado, la gente no entendía a Dios y Él pasó por alto esa época de ignorancia. Sin embargo, ahora ordena a todo ser humano que cambie su manera de pensar y de vivir. Dios ha fijado una fecha en la cual juzgará a todos con justicia y lo hará por medio de un hombre que Él ha elegido y resucitado como prueba para todos. Cuando escucharon eso de la resurrección, algunos de ellos se burlaban, pero otros dijeron: ya te escucharemos en otra ocasión. Entonces Pablo se fue de allí, pero algunos creyeron lo que Pablo decía y lo siguieron. Entre ellos estaba Dionisio,
miembro del consejo de la ciudad, una mujer llamada Damaris y otros más. Hechos capítulo 18 versos 1 al 8. Después, Pablo se fue de Atenas para la ciudad de Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, quien había nacido en la región de Ponto, pero que junto con su esposa Priscila se habían ido a vivir a Corinto hacía poco tiempo. Antes vivían en Italia y se habían ido de allí porque Claudio había ordenado que todos los judíos tenían que irse de Roma. Pablo fue a verlos porque ellos fabricaban carpas al igual que él, y por eso se quedó trabajando con ellos. Cada día de descanso, Pablo hablaba en la sinagoga con los judíos y con los griegos para tratar de convencerlos de creer en Jesús. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba dedicado completamente a anunciar el mensaje a los judíos. Les demostraba que Jesús es el Mesías, pero los judíos se pusieron en contra de él y lo insultaron. Entonces Pablo se sacudió el polvo de la ropa en señal de protesta y les dijo: si no se van a salvar, no serán por culpa mía. Yo he hecho todo lo que he podido. De ahora en adelante me dirigiré solamente a los que no son judíos. Pablo salió de la sinagoga y se fue a quedarse en casa de Ticio Justo, quien adoraba a Dios y vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el dirigente de la sinagoga, y todos los que vivían en su casa creían en el Señor Jesús. Mucha gente de Corinto oyó a Pablo, creyó y fue bautizada. Primera de Reyes capítulo 18 versos 16 al 46. Así que Abdías fue a encontrarse con el rey Acab y le dijo dónde estaba Elías. El rey Acab fue a encontrarse con Elías y cuando lo vio le dijo: ¿eres tú el hombre que causa tantos problemas en Israel? Elías le contestó: yo no causo problemas en Israel. Tú y tu familia, la familia de tu papá, ha sido la causa de los problemas. Cometiste un gran error cuando dejaste de obedecer lo que dice el Señor y comenzaste a seguir a falsos dioses. Ahora dile a todo Israel que se reúna conmigo en el monte Carmelo y trae también a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de la diosa falsa Aserá que dependen de la reina Jezabel. Así que Acab citó a todos los israelitas y a los profetas a un encuentro en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo seguirán dudando? Decidan, si el Señor es el Dios verdadero, entonces síganlo a él. Pero si Baal es el Dios verdadero, entonces sigan a Baal. La gente no respondió ni una palabra. Así que Elías dijo: yo soy el único profeta del Señor que queda, pero hay 450 profetas de Baal. Así que traigan sus 2 toros, que los profetas de Baal tomen uno, que lo maten y lo corten en pedazos. Que traigan madera, pero sin prenderle fuego. Luego yo haré lo mismo con el otro toro, y tampoco prenderé fuego al sacrificio. Ustedes, los profetas de Baal, le pedirán a su Dios, y yo le pediré al Señor. El que conteste con fuego es el verdadero Dios. Al pueblo le pareció una buena idea. Entonces Elías le dijo a los profetas de Baal: ya que ustedes son la mayoría, elijan primero su toro, prepárenlo y pidan en el nombre de sus dioses, pero sin prenderle el fuego al sacrificio. Así que los profetas tomaron el toro que la gente les dio y lo prepararon. Oraron a Baal hasta el mediodía. Le pidieron a gritos: Baal, por favor, contéstanos. Pero solo hubo silencio, no hubo respuesta, mientras los profetas bailaban alrededor del altar que habían construido. Al mediodía, Elías comenzó a reírse de ellos y les dijo: griten más fuerte. Si el Dios es realmente Dios, tal vez esté ocupado o quizás esté haciendo sus necesidades o tal vez salió por un rato. A lo mejor está durmiendo y si oran un poco más fuerte, lo despertarán. Comenzaron a gritar más fuerte y a cortarse con cuchillos y espadas y lanzas hasta sangrarse, como era su costumbre. Se hizo tarde, pero el fuego todavía no aparecía. Los profetas continuaron profetizando hasta llegar el momento de hacer el sacrificio de la tarde, pero no pasó absolutamente nada. Baal no hizo ni un ruido.
No contestó nadie, nadie los escuchaba. Entonces Elías les dijo a todo el pueblo: reúnanse conmigo. Así que todo el pueblo estuvo junto a Elías. El altar del Señor había sido destruido, así que Elías lo arregló. Elías encontró 12 piedras, una por cada una de las 12 tribus nombradas por los hijos de Jacob, a quien el Señor había llamado Israel. Elías usó las piedras para arreglar el altar en honor al Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar que podría contener 15 litros de agua. Luego Elías acomodó la madera en el altar, cortó el toro en pedazos y lo colocó sobre la madera. Entonces les dijo: llenen 4 jarrones de agua y derramen toda el agua sobre los pedazos de la carne. Luego Elías dijo: háganlo de nuevo. Y después dijo: háganlo por tercera vez. El agua corrió hasta llenar la zanja alrededor del altar. Al llegar el momento del sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó al altar y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ahora te pido que des una prueba de que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Muéstrales que tú me ordenaste que hiciera esto. Señor, atiende mi oración y muestra a la gente que tú, Señor, eres Dios. Así la gente sabrá que tú los estás haciendo volver a ti. Así que el Señor hizo bajar fuego que quemó el sacrificio, la madera, las piedras e incluso la tierra alrededor del altar. El fuego también secó toda el agua de la zanja. Todo el pueblo vio esto. Se postró y comenzó a decir: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Entonces Elías dijo: atrapen a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Así que la gente los capturó y Elías los llevó al arroyo Quizón y los mató a todos. Entonces Elías le dijo al rey Acab: ahora come y bebe, porque viene una lluvia fuerte. Entonces el rey Acab fue a comer. Al mismo tiempo Elías subió al monte Carmelo. En la cima de la montaña Elías se agachó, puso su cabeza entre sus rodillas y le dijo a su siervo: mira hacia el mar. El siervo se acercó hasta donde podía ver el mar, pero respondió: no veo nada. Elías le dijo que fuera de nuevo, y así lo hizo por 7 veces. Al volver por la 7ª vez, el siervo le dijo a Elías: veo una nube pequeña del tamaño del puño de un hombre. Viene del mar. Elías le dijo al siervo: ve y dile al rey Acab que prepare su carruaje para ir a casa. Si él no sale ahora, la lluvia lo va a detener. Pasó el tiempo, el cielo se oscureció con las nubes, soplaba el viento y comenzó una lluvia fuerte. Entonces Acab subió al carruaje para irse a Jezreel. El Señor le dio poder a Elías y éste se ajustó la ropa para correr y corrió tanto que llegó a Jezreel antes que Acab. Primera de Reyes, capítulo 19. El rey Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso cómo Elías había matado a todos los profetas a espada. Así que Jezabel mandó un mensajero a Elías diciendo: te aseguro que mañana a esta hora te mataré, tal como mataste a esos profetas. Si no tengo éxito, que me castiguen los dioses. Elías se asustó tanto al escuchar esto, que se escapó para salvar su vida llevando consigo a su siervo. Se fueron a Berseba, que está en Judá, y Elías dejó a su siervo allí. Entonces Elías caminó todo el día por el desierto, se sentó debajo de un arbusto con ganas de morirse. Dijo: ya basta, Señor, déjame morir, que no soy mejor que mis antepasados. Entonces Elías se acostó ahí debajo del arbusto y se quedó dormido. Un ángel se acercó a Elías, lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías vio que muy cerca había un pan cocinado sobre un fuego de carbón y una jarra de agua. Elías comió y bebió y luego se volvió a dormir. Más tarde, el ángel del Señor se le acercó otra vez y tocándolo le dijo: levántate y come. Si no lo haces, no
tendrás las fuerzas necesarias para el viaje. Así que Elías se levantó y comió y bebió. La comida le dio suficientes fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, monte de Dios. Ahí, Elías entró en una cueva y se quedó toda la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: Elías, ¿por qué estás aquí? Él le contestó: Señor, Dios Todopoderoso, yo siempre te he servido lo mejor que he podido, pero los israelitas han roto el pacto que tenían contigo. Destruyeron tus altares y mataron a tus profetas. Yo soy el único de tus profetas que ha quedado con vida. Ahora a mí también me buscan para matarme. Entonces el Señor le dijo: Ve y ponte de pie delante del monte del Señor, y yo pasaré delante de ti. Entonces pasó el Señor y sopló un viento tan fuerte que rompió una parte del monte. Lo desprendió grandes piedras delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto pasó un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Después del fuego, escuchó un sonido muy suave. Cuando Elías lo escuchó, se cubrió la cara con su manto. Entonces fue y se paró en la entrada de la cueva, y una voz le dijo: Elías, ¿por qué estás aquí? Elías dijo: Señor, Dios Todopoderoso, yo siempre te he servido lo mejor que he podido, pero los israelitas han roto el pacto que tenían contigo, destruyeron tus altares y mataron a todos tus profetas, y yo soy el único de tus profetas que ha quedado con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le contestó: regresa por el camino que lleva al desierto cerca de Damasco. Entra y consagra a Hazael como rey de Siria. Luego consagra a Jehú, hijo de Minsi, como rey de Israel, y después consagra a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, como el profeta que tomará tu lugar. Jehú matará a los que escapen de la espada de Hazael, y Eliseo matará al que escape de la espada de Jehú. Además, todavía me quedan 7,000 en Israel, que no doblaron su rodilla para adorar a Baal, ni lo han besado. A ellos los dejaré con vida. Así que Elías salió de ese lugar y se fue a encontrar a Eliseo, hijo de Safat. Eliseo estaba arando 12 fanegadas de tierra y ya estaba por terminar cuando Elías se acercó y le puso su manto. De inmediato Eliseo dejó su arado, corrió para alcanzar a Elías y le dijo: déjame dar un beso de despedida a mi papá y a mi mamá y luego te seguiré. Elías le contestó: claro, hazlo, no te lo impediré. Eliseo se fue, mató 2 bueyes, usando el yugo como la leña cocinó la carne. Entonces se la dio a la gente y la comieron como una ofrenda para festejar. Entonces Eliseo comenzó a seguir a Elías y se convirtió en su ayudante. Y así hemos terminado nuestra lectura del día de hoy y vamos a compartir esta palabra de oración. Señor, gracias por el agua viva del Espíritu Santo que vive dentro de mí. Ayúdame a ser el portador de esa vida sobrenatural para todos los que me encuentren en el día de hoy. Señor, gracias por el milagro de la resurrección de Jesús y por el poder de este mensaje para transformar vidas. Señor, gracias porque tú, el Dios de los milagros, el Dios que resucitó a Jesús de los muertos, el Dios que responde con fuego, el Dios que saca agua de la roca, te comunicas mediante un suave murmullo. Ayúdame a escuchar tu voz en el día de hoy. Amén. Y así llegamos al final de esta edición formidable de la lectura de la Palabra de Dios. Hoy domingo 27 de junio del 2021. Muchas bendiciones para todos. Esperamos que puedan estar disfrutando de este fin de semana, preparándonos para lo que será la última semana de este mes sexto, la mitad del año. Agradecidos con Dios por el apoyo de ustedes y por supuesto nos encontraremos mañana, si Dios así lo permite,
en otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.